El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos y sus discípulos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio de San Marcos nos invita a contemplar este caminar de Jesús por la orilla del lago. De nuevo salió Jesús. Ya para entonces hay mucha gente que está siguiendo a Jesús. No todos desean ser sus discípulos. Algunos le siguen por curiosidad porque han visto que hace milagros, quieren seguir viéndolo. Les emociona ver esas cosas. Otros porque se han admirado de lo que Jesús hace. Otros más, pues solamente lo siguen para ver qué es lo que hace y poder acusarlo, como son los escribas, los fariseos. No dejan de seguir a Jesús tampoco, pero para ver qué hace, no porque quieran realmente seguirle y porque le reconozcan como Dios, como el Mesías. Mientras camina entonces, llamó a un hombre llamado Mateo. Este es un publicano, un servidor público. Los servidores públicos no eran muy bien estimados en Israel. ¿Por qué? Porque cobraban los impuestos por mandato de los romanos. Los romanos tenían sobre su poder a la tierra de Israel, a la tierra santa. Y entonces no eran bien queridos, bien estimados, bien vistos. Cuando Jesús lo llama, pues todo el mundo se asombra. ¿Por qué lo llama este? Incluso llegaban a decir que estos publicanos no se iban a salvar porque, pues como robaban tanto, dice, es muy difícil que se acuerden cuánto tienen que restituir de lo que se han robado, ¿no? Recuerden, por ejemplo, a Zaqueo, cuando Dios lo llama también y le dice a Jesús: Señor, si le he robado a alguien, le restituiré 4 veces más. Pues, ¿qué se va a acordar de todos a los que les ha robado? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto les ha robado? Cuando Jesús le dice: sígueme, dice que él se levantó y lo siguió. Nos recuerda aquel pasaje también del Evangelio de San Mateo, la parábola del hijo pródigo. Después de que este hombre se malgastó todos sus bienes, dijo: me levantaré e iré a mi padre.
Mateo se levantó. Levantarse significa entonces tener un cambio de vida, dejar todo. El hijo pródigo dejó todo aquello que estaba viviendo y volvió a su padre. Mateo deja todo ahí también para seguir a Jesús. No solamente dejó la mesa ahí con los impuestos, sino el estilo de vida. Dejó el estilo de vida que estaba llevando. Hay una conversión entonces a Dios. Y es algo que a veces quizás nosotros no entendamos. Cómo Dios nos está llamando a cada uno de diversas circunstancias de nuestra vida, situaciones que estemos viviendo, que Dios nos llama. Y a veces le preguntamos incluso, ¿y por qué a mí, Señor? Nos llama para algún servicio determinado, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué quieres que yo haga esto? Cuando nosotros vemos todavía en algunos lugares que se invita a servir a alguien en la iglesia y que dicen, pero ¿por qué, Padre? ¿Por qué llama a esto si ni siquiera están casados? ¿Por qué ayudan en el templo si ni siquiera están casados? ¿O por qué llama a esto si además no llevan una vida ejemplar? ¿Por qué tienen que ayudar en la iglesia? Lo mismo que le dijeron a Jesús, lo mismo. ¿Por qué es? Hay hombres mejores para que puedas llamar. ¿Por qué este? Y Jesús les dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Y por eso en otro pasaje Jesús les dijo a los escribas y fariseos, les aseguro a ustedes que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado a ustedes en el reino de los cielos, porque ellas escucharon el evangelio y se han convertido, pero ustedes no. Hemos escuchado en estos días, en la primera lectura, cómo Dios nos dice, ojalá escuchéis hoy mi voz. No endurezcáis vuestro corazón, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Por eso he jurado en mi indignación que no entrarán en mi descanso. Pretender ser jueces de lo que Dios hace significa también no querer aceptar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pensamos a veces quizás que somos mejores que los demás, porque hay quien dice, yo no quiero ser hipócrita, por eso no voy a la iglesia. Yo no quiero serlo. O sea, ya se está creyendo mejor que los que van. Por eso dice, no quiero ser, cuando es más hipócrita que los que van. Los que van son pecadores y lo saben. A la iglesia van puros pecadores. Los justos no necesitan estar ahí. Por eso dice Jesús, he venido a llamar a los pecadores. Y no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Si usted está enfermo y tiene alguna enfermedad que requiere de ver al médico diariamente, pues diariamente tendrá que ir a verlo, ¿no? Por ejemplo, algún enfermo que tenga que estar visitando al médico diario, ¿como cuál sería? Una hemodiálisis, ¿no? ¿O qué es? O diálisis que hacen, que es diario. La diálisis diario. Y uno dice, pero diario, sí, diario tiene que ir, diario. Y si no va, se muere. ¿No? Así también nosotros, pecadores, necesitamos de la gracia de Dios diario. Si no tenemos la gracia de Dios, también el alma se muere. Y la necesitamos diario como pecadores.
Pidámosle a Dios nuestro Padre que su palabra, que es como espada de doble filo, penetre también en nuestro corazón, nos purifique, nos santifique y nos haga escuchar el llamado: sígueme. Que así sea.